Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de nuevo estar con ustedes en un video más. Mi nombre es Zoid y en este video les voy a contar una serie de tips desde mi perspectiva para viajar a esta hermosa isla en el Mediterráneo. Claro que sí, estamos hablando de la isla de Ibiza en España y les voy a comentar varios consejos o varios trucos que yo hice para visitar esta hermosa isla y disfruten al máximo su viaje. Así que vamos. Lo principal, ¿cómo llegar a esta hermosa isla de Ibiza? Tenemos dos opciones, la opción de tomar un avión o la opción de tomar un ferry. La primera opción, si estás en Europa puedes contratar una aerolínea de bajo costo, que es la opción más rápida y la mejor, pero si no llevas tanto equipaje, porque como les comento, las aerolíneas que son de bajo costo, por lo general nada más te dejan llevar una mochila pequeña. Y ya sin embargo, si quieres llevar equipaje extra, pues vas a tener que pagar más. Y la segunda opción es irte en estos ferries que se llaman, bueno, los ferries que salen en España, que es Balearia y Transmediterránea, que es la opción que yo tomé. ¿Por qué? Porque una, no había viajado nunca en ferry, quería ver la experiencia, y dos, era más barato para llevar mi equipaje. Me parece que el viaje de ida y vuelta en pesos mexicanos fueron 2,600 pesos, ida y vuelta. Y podía llevar la maleta, el equipaje sin problema. También en ese ferry puedes transportar, si ya tienes rentado un coche, puedes transportarlo en el ferry. Va a tener un poco de más costo, pero es un tip que vamos a ocupar más adelante. También una de las cosas que me gustó más del ferry es que es muchísimo más cómodo viajar en el ferry. Te puedes acostar bastante bien porque son 8 horas del viaje. Así de que si a ustedes no les gusta tanto esto como de tardar tanto en el viaje o en los traslados, pues el ferry no es la opción. Pero viéndolo desde la parte económica, te conviene porque puedes llevar tu maleta sin problema, puedes descansar mejor que en el avión y te puedes ahorrar una noche de hotel si viajas de noche, son 8 horas, así de que tomen ese consejo. Ya depende de ustedes cómo es que quieran llegar a esta hermosa isla. A ver viajeros, en cuanto al hospedaje tenemos muchas opciones. Depende en qué tipo de plan vas, si vas en plan mochilero o si vas en plan de ir a rentar un resort con un poco más de capital, más de dinero para invertirlo. Ya saben, los resorts es toda la fiesta, todo es dentro del mismo hotel. Y la otra opción es buscarlo a lo viajero. Yo ocupé la segunda opción de buscar por todas las aplicaciones de renta de hospedajes y encontré varias opciones. Mi opción fue una de las más económicas que me sorprendió. Fueron aproximadamente 1,600 pesos mexicanos lo que pagaba por noche. Bueno, pagábamos por noche por 2 personas. Y en realidad cuando nos dieron la habitación era un departamento. Estaba muy bien porque teníamos cocina, bueno, obviamente el baño, la cama y un balcón en una parte muy bonita de Ibiza. Entonces sí pueden encontrar opciones bastante baratas, digamos, porque Ibiza la verdad sí es más caro que bastantes partes de Europa, pero si ya estás ahí no te queda de otra más que buscarle. Y me sorprendió mucho me sorprendió mucho este costo de los hospedajes ahí en Ibiza, así que tip, ya saben. Como último consejo, cuando ustedes vayan a rentar algo por las aplicaciones como Booking, Despegar, Airbnb, chequen bien, a veces antes de pagar, en la parte de abajo dice, cuando estés en recepción vas a tener que pagar 26 euros más o 15 euros más por el uso de seguridad o una cosa que ellos ponen, ¿no? Para que cuando lleguen ahí no se sorprendan de que digan, es que yo ya pagué todo con la tarjeta. No, a veces hay algunos hoteles que piden este pequeño pago para que no vayan a tener problemas. Así que vámonos. Ok, ¿y cuándo es la mejor temporada para ir a Ibiza? Bueno, aquí depende, como les he comentado en muchos otros videos. La mejor temporada depende para cada quien. Por ejemplo, hay mucha gente que dice mejor temporada para ir es cuando no hay gente, o mejor temporada para ir es cuando hay mucha gente. Yo no tengo problema de ir cuando hay mucha gente o cuando hay poca gente, pero entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo hay menos gente para ir a Ibiza?
¿Cuándo es la temporada donde hay menos gente para ir a Ibiza? Es en diciembre. En diciembre totalmente Ibiza se queda desolado. El turismo es muy bajo y entonces es bastante recomendable porque esto también es más ventajoso para los viajeros. Los costos son más bajos. Entonces encuentras mejores costos para estar en Ibiza. Menos gente, pero también tiene su lado malo. Muchos centros nocturnos, mucho de la fiesta desaparece en esas fechas. Hay algunos lugares que cierran durante la temporada baja y se esperan a la temporada alta. Y aquí, ¿cuándo es la temporada alta? La temporada alta y muy cara y demandada es julio y agosto. Ok, ¿y cómo nos movemos de la manera más eficiente para recorrer Ibiza? Hay dos opciones. La primera opción es utilizar el taxi, pero el taxi sí es algo caro. Empieza con 13 euros desde que te subes el recorrido y de ahí hasta donde te vayan a llevar. Tiene su propia aplicación Ibiza para esta contratación de taxis, o si no los contratas así como en todo lugar con a mano. Y la otra opción, y yo creo que es bastante buena, es contratar o rentar un coche o una moto. ¿Por qué? Porque a la larga te va a salir igual de caro estar contratando taxi o que rentar el auto de una vez, de que en cuanto llegas a Ibiza. ¿Qué recomiendo acá? Coche o moto. Y es una de las ventajas que tiene es de que puedes recorrer toda la isla en tu propio coche, o sea, ya rentado. Y recorrer la isla en carro será como de esquina a esquina o de punta a punta a media hora. Pero la ventaja es de que tú puedes decidir en qué playa te puedes ir a alojar, a qué playa te puedes ir a quedar por día. Es la diferencia que les digo de rentar. Lo bonito que es rentar un resort, no tengo nada en contra de ellos porque también es una experiencia padre, pero si tú rentas por día en cualquiera de estos lugares que te vas a estar moviendo con tu automóvil o con tu moto, entonces eres un poco como más libre desde mi punto de vista. Les digo, no tengo nada en contra de los resorts, también me gustan. Entonces ya saben, taxi o coche, ya aquí ya depende de ustedes. A ver, pero ya les di bastantes tips para los viajeros, pero no les he dicho lo más indispensable. ¿Qué playas debemos de visitar en Ibiza? Y yo tengo mi top 3 de playas que les recomendaría bastante. Una de las mejores playas o que más me gustó sería la playa de Salinas, que es una playa muy bonita y la verdad esa playa de noche tiene una muy buena fiesta. Eso sí, es bastante turística esta playa, pero la verdad sí es muy bonita. Así que como primer tip, playa de Salinas. Como segunda opción, la playa de Embosa. No sé si lo estoy pronunciando bien, si no disculpen, pero también es una muy buena opción. Todas estas playas las puede recorrer uno con muchísima facilidad. Bueno, en taxi, pero si ya rentaron moto o coche, de lujo. Así que no van a haber problema de movimiento en estas opciones. La tercera opción sería visitar la Cala de Jorge. Este lugar es uno de los lugares más bonitos para visitar en cuanto a sus atardeceres. Tiene unos atardeceres tan hermosos que es altamente recomendado. También es una playa bastante pequeña. El islote de la playa, digamos la bahía de la playa es bastante pequeña, pero eso no impide que sea una belleza natural. Así que ese es mi top 3 para que ustedes lo valoren si no saben a qué playa ir. Pero de todos modos hay muchísimos lugares. Y como en Ibiza, aparte de sus playas, tiene otra zona muy bonita en el centro de la ciudad, que es Dal Vila. Es su centro histórico y su casco antiguo de esta isla, que es hermoso, se los juro. Yo quedé sorprendido. Tiene unas calles tan preciosas y tiene una vibra tan bonita. Se los recomiendo bastante visitar, ya sea de día o de noche. De día tiene un museo, pero ahorita por la situación que ya sabe que vivimos, no está abierto al público. Pero hay muchos restaurantes donde uno puede pasar una bonita tarde o ir a una rica cena en esta parte de Ibiza. Dal Vila, por favor visítenlo. Yo recomiendo
o porque yo lo hice, me gustó visitarla de día y me gustó y me encantó visitarla de noche. Tiene varios miradores esta zona y es hermoso. Ves toda la ciudad de noche o toda la ciudad de día, ya depende del momento en el que vayan. Pero no se van a arrepentir, así que por favor dedíquenle por lo menos una tarde o una noche a esta bonita zona antigua de Ibiza. Y vaya, no podemos dejar de lado esto. Ibiza tiene unas de las mejores fiestas del mundo. Hay clubs muy buenos ahí, Underground, Amnesia, Inuasha. Son lugares muy característicos y muy famosos de esta isla porque se presentan artistas mundiales. La verdad, estar en Ibiza y no ir a uno de estos lugares podría ser un pecado para la gente viajera y fiestera. Bueno, ¿cómo le hacemos para entrar a estos clubs o cuáles son los tips? Todos los clubs tienen un costo de entrada, el famoso cover, que son de 35 a 50 euros. Pero en todas las playas siempre hay personas que te están vendiendo más económico los accesos, que son pulseras. Y esos accesos ahí es donde uno puede comprarlos más barato que comprarlo ya cuando está en la puerta del club. Entonces ese sería un dato, comprarlo con esas personas que están vendiéndolos en las playas, pero tengan cuidado, asegúrense de que sea gente que es oficial el ticket. Te das cuenta luego, eso no hay más. Y ya en cuanto a la compra de las copas, sí es algo caro en Ibiza, pero pues ya estamos en Ibiza y mínimo hacerlo una vez. Entonces ya saben, el mejor tip para entrar a estos clubs es comprarlos con las personas que venden en las playas o a veces en los restaurantes, que sí te pueden hacer un descuento bastante provechoso, y ahí es donde puede ahorrarse unos cuantos euros. Así que ya saben, ese es el tip para entrar a algunos clubs en Ibiza y no se deben de perder. Uno de los lugares que no te debes de perder son los mercaditos que existen en Ibiza. Hay uno muy famoso que se llama Las Dalias. Es un mercadito bastante popular, ya saben, con una onda hippie, muy bonito, que se los recomiendo muchísimo. Este mercado abre todos los sábados de 10 de la mañana me parece a 8 de la noche, así que si están en un fin de semana, dedíquenle una mañana, ahí se pueden comer algo bien rico también. Es uno de los lugares bonitos, llenos de una energía muy padre, ya saben, el mercadito de Las Dalias. Y bueno, ya llegamos acá a una de las partes que todo el mundo y todo viajero necesita saber: ¿cuántos días visitar Ibiza? Yo recomiendo visitar Ibiza mínimo 5 días, pero ya saben, quitando los 2 días de viaje, que es el de llegada y el de ida, porque si te vienes en ferry, ya saben, son 8 horas, y si te vienes en avión, al final de cuentas pierdes más de 4 horas por todo el papeleo que se tiene que hacer. Entonces yo recomiendo 5 días para estar en Ibiza, y sobre todo recomiendo que sea un fin de semana, o que en esos 5 días quede un fin de semana, porque hay que disfrutar la fiesta como se debe y como debe ser digno de ser en uno de los lugares que es conocido por la fiesta. Así que ya saben, 5 días. Y en cuanto a presupuesto, ¿cuánto considero mínimo para estar en Ibiza diario? Si vas en pareja, se reducen los costos porque ya el hospedaje se divide en dos. Yo considero que con 3,000 pesos diarios por pareja es perfecto, limitado. Y serían 1,500 por persona. Ya en dólares sería $150 por día por pareja. Y les digo, pero si ya va uno solo, tendría que ser aproximadamente como 2,500 pesos por persona, ya uno solo adquiriendo todos los gastos. Así que ya saben, si van solo, 2,500 pesos mexicanos, y si van en pareja, 3,000 pesos mexicanos, que serían $150, para que tengan el dato. Esto es de manera limitada, ya saben, después de ahí el costo y el presupuesto puede ser dependiendo al bolsillo de cada viajero.
pues bueno, viajeros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva bastante a todos los viajeros que quieren planear su viaje a Ibiza. Tengan una pequeña guía de qué hacer cuando estén en este bonito lugar. Y nos vemos en el próximo video. Ya saben, compártanlo con todos sus amigos que tengan planeado viajar a este hermoso lugar. Y nos vemos en más videos. Ya saben, pueden ver toda clase de videos que tengo en el canal. Y espero que los disfruten mucho. Nos vemos en el siguiente viaje.